Buenas tardes, alumnos, alumnas. Continuamos con nuestras clases o videos de acompañamiento de la materia Sociología de la cátedra Vitram del ciclo básico común. La clase de hoy, en verdad, lo haremos en dos tandas porque nos requiere mayor extensión. Está dedicado o están dedicados estos dos encuentros entonces a la sociología de Marx, ¿sí? Paso a compartir como cada una de estas reuniones el pizarrón correspondiente a entonces la sociología marxista, ¿no? Ustedes, ante todo, recordemos cuáles son los textos que forman parte de este corpus marxista de la sociología de Marx y Engels. Los textos son la ideología alemana, el manifiesto comunista, la llamada acumulación originaria, el fetichismo en la mercancía y su secreto, y como acompañamiento la contribución a la crítica de la economía política del pequeño prólogo, prefacio del texto de Marx. Como hice con Durkheim, les recuerdo que nosotros intentamos organizar las lecturas y las interpretaciones de estos clásicos de la sociología a partir de dos objetivos, ¿no? O dos prismas, mejor dicho, dos maneras de generar lecturas como dos métodos de interpretación, ¿sí? O un método que supone, mejor dicho, dos instancias analíticas. La instancia teoría de la sociedad, una teoría general de la sociedad, independiente del tiempo, el espacio de referencia, sean sociedades modernas, sean sociedades antiguas, de Oriente o de Occidente, etc. Lo que importa acá es una teoría y por lo tanto una abstracción, un entendimiento analítico y abstracto de qué es la sociedad, ¿sí? Y cómo debe estudiarse a la sociedad. Y por otro lado, sí tenemos una orientación específica, histórica, que nos marca una evolución de de lo que Taylor llama comunidad y sociedad. En el caso de Marx, lo que vamos a tener es una evolución histórica del modo de producción feudal hacia el modo de producción capitalista, ¿no? Es decir, la modernidad, Marx la entiende como una modernidad, o por lo menos la modernidad hasta el siglo XIX, final del siglo XIX, como una modernidad básicamente capitalista, que está centrada o que toma por actor principal o por epicentro un modo de producción que se ha ido expandiendo durante los últimos siglos en los que escribió Marx, es decir, del siglo XVI, XVII hasta el siglo XIX, ¿sí? Momento en el que él vivió y publicó la mayor parte de sus obras, entre mediados del siglo XIX y finales del siglo XIX. El punto de partida, el texto más importante para entender a Marx, o para entender la teoría materialista, mejor dicho, de la sociedad y la historia, es la ideología alemana, ¿sí? Lo que le sugerimos entonces es, primero leer la ideología alemana, y después de esa lectura, que está apuntalada y está acompañada por esta reunión de hoy, por este video, leer los otros textos, ¿sí? Los textos que siguen en el orden aquí determinado. Ustedes podrán ver, ¿no? El texto de Marx se llama La ideología alemana, ¿no? No vamos a entrar ahora en el concepto de ideología, sí vamos a adentrarnos en el concepto en la filosofía alemana, ¿no? En todo caso, Marx dice que la filosofía alemana es una filosofía ideológica, ¿sí? Ahora, ¿qué quiere decir? ¿A qué se refiere Marx con la filosofía alemana, ¿no? La filosofía alemana, Marx escribe este texto a mediados del siglo XIX, ¿no? Nunca lo publicó, fue publicado después, durante el siglo XX, es decir, quedó como un borrador a la espera de ver la luz durante buen tiempo, pero ese es otro asunto. La filosofía dominante, hegemónica de Alemania durante la primera parte del siglo XIX fue la filosofía hegeliana, ¿no? Y la filosofía hegeliana
en general la tradición filosófica alemana se la entiende como una tradición idealista, ¿no? Entonces, cuando hablamos, en lugar de hablar de ideología alemana, acá podemos hablar de filosofía alemana, o un equivalente a la filosofía alemana sería idealismo alemán, ¿no? ¿Qué significa, qué es en el idealismo alemán la filosofía de Hegel? Bueno, eh, yo aquí diferencié dos definiciones o dos aproximaciones. Esto nos, obviamente, entender y estudiar la filosofía de Hegel nos podría llevar un cuatrimestre entero, es muy compleja, es muy rica, pero acá lo importante es tomar a esta filosofía como el punto de partida del materialismo histórico y el análisis materialista de la sociedad. Como verán, a ver, si nosotros tenemos que entender, pensar qué es la sociedad para Hegel, la sociedad para Hegel es una determinada formación o cristalización del espíritu, ¿no? ¿Qué significa, qué significa el espíritu en la filosofía hegeliana? Bueno, o en la filosofía alemana en general. Bueno, el espíritu son el conjunto de contenidos culturales que se encuentran, llámense ideas, representaciones, ideales, creencias, ¿no? Que se encuentran condensadas en doctrinas, en saberes, en publicaciones diversas, ¿no? Entonces, uno puede decir, la sociedad es básicamente un conjunto, una trama cultural, una trama de representaciones, de ideas, ideales, pero siempre es una trama simbólica, ¿verdad? Y por otro lado lo que tenemos es un determinado entendimiento de la historia, ¿no? Como verán, yo acá marqué Hegel era un evolucionista en términos históricos. Él pensaba que se transitaba de un punto de partida hacia un punto de llegada. Ese punto de partida era las formas más básicas o rudimentarias de la conciencia del hombre, que se basa en la aprehensión o en el conocimiento de un saber natural o del mundo natural y del mundo social, el mundo en el que viven, ¿sí? Son las formas más básicas del espíritu, ¿no? Es decir, esta conciencia primera, que él llama conciencia sensible, ¿no? Le brinda al espíritu un primer estadio rudimentario, construido en base a, el espíritu se construye a partir de mitos, de creencias rudimentarias, de un lenguaje pobre, etcétera, ¿sí? Y obviamente se construye a partir de las certezas sensibles del mundo de una relación no mediada por la abstracción, por el logos, con la naturaleza, pero y se transita entonces de ese saber y de esas formas rudimentarias del espíritu y de la conciencia hacia otras que se pueden entender como autoconciencia, ¿no? Donde lo que gobierna, ya entonces Hegel ahí lo que está haciendo es eh, establecer un punto de llegada del desarrollo del espíritu, que es Alemania, o que en todo caso es la modernidad, la primera modernidad, siglo XVIII, siglo XIX, ¿no? Donde el espíritu a partir de la reflexión, gracias a la ilustración, gracias a la racionalidad en expansión y a los sistemas filosóficos elaborados, críticos, sofisticados, etcétera, ¿no? El espíritu conoce una instancia, un proceso de autoconocimiento, ¿no? Entonces pasamos de una conciencia y de formas espirituales elementarias, rudimentales, basadas en el saber y en una aprehensión sensible del mundo, hacia una sociedad y una historia centrada en la reflexión, en la crítica, en la racionalidad, en sistemas filosóficos abstractos, alejados entonces, más alejados del mundo sensible y del mundo natural o del mundo de la naturaleza, ¿no? Entonces pasamos, por decirlo así, de los mitos y de las religiones primitivas a las grandes doctrinas religiosas y a los sistemas filosóficos complejos, elaborados, sumamente ricos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que dice Marx? Marx va a tomar distancia de este planteo que él lo define como idealista, de Hegel y de los neo-hegelianos. No vamos a adentrarnos acá en las diferencias entre Hegel y las generaciones siguientes y receptoras de la filosofía hegeliana,
Pero fíjense ustedes, si tomamos dos categorías importantes en Hegel, como es la de esclavo y amo, en su famosa dialéctica del amo y el esclavo, que inspiraron a Marx para desarrollar su noción de clases, ¿sí? Clases dominantes y clases dominadas, diría Marx, esas categorías no son científicas, no son sociológicas, son especulativas. ¿Por qué? Porque las sociedades, la historia, no conocen amos o esclavos en abstracto, amos y esclavos genéricos. Lo que conocen son relaciones sociales concretas, ¿no? Que se inscriben dentro de un determinado modo de producción y que hace que unos determinados sujetos sociales sean amos, ¿sí? Y otros sean esclavos, ¿verdad? Y estas relaciones sociales obviamente tienen unas determinadas características, e incluso no es lo mismo el modo de producción esclavista o la esclavitud, tal como se conoció en la Grecia antigua, en lo que Marx llama el modo de producción feudal, que abarca el periodo griego, clásico y el periodo romano, ¿no? Que la esclavitud en los Estados Unidos del siglo XVIII, por ejemplo, cuando esta esclavitud formaba parte ya de un capitalismo en expansión. Entonces, es necesario dejar de lado estas doctrinas especulativas o parcialmente sociológicas, en el mejor de los casos, y en cambio considerar lo que él llama los hombres reales, estudiar las relaciones sociales empíricas, concretas, ¿no? Que puedan ser observables a través de un método de analítico crítico. Entonces, en ese sentido, lo que le dice a los hegelianos y a todas las doctrinas, a todas las doctrinas filosóficas, o prácticamente todas las doctrinas filosóficas del siglo XVIII y del siglo XIX, es: ustedes han naturalizado el modo de producción burgués, las sociedades en las cuales nos encontramos viviendo bajo condiciones modernas, ¿no? Entonces, Hegel, los idealistas, como tantos otros sistemas filosóficos, y como la economía política también, de Ricardo, de Adam Smith, etc., han naturalizado las relaciones capitalistas de producción y la sociedad, y lo que él llamaba la sociedad burguesa. Este es el punto de partida que hay que tomar y al que siempre hay que volver para entender a Marx y a Engels, ¿no? No es, y el espíritu, el ethos, lo distintivo del método materialista de análisis de la sociedad y de la historia. No es la conciencia la que determina el ser, ¿no? No es esa percepción, no es la certeza sensible, lo que determina a los hombres. ¿Qué es el ser? Bueno, son los hombres de carne y hueso, dirían Marx, ¿no? No es la conciencia la que determina el ser, lo concreto, lo real concreto, sino que es el ser, es lo real concreto, los hombres de carne y hueso, con sus necesidades, con sus actividades, con sus relaciones históricamente situadas y determinadas. Es el ser, entonces, el que determina la conciencia. Y entonces por eso yo diferencié acá, ¿no? Es decir, no hay que ser idealista, ¿sí? Sino que hay que ser materialista. Hay que invertir al idealismo, ¿no? El materialismo se propone poner patas para arriba, si lo dice él, lo dice él junto a Engels en la ideología alemana. Hay que poner patas para arriba al idealismo. Y una vez que se pone patas para arriba, comienza un saber o una ciencia y un conocimiento crítico y positivo, ¿no? Constructivo de la sociedad y de la historia. A ver, incluso uno puede, ¿qué es lo que le dice Marx a los filósofos hegelianos y al mismo Hegel? Bueno, es posible a través del materialismo entender a su sistema filosófico, ¿no? Noten ustedes, no es casual que la filosofía idealista se haya desarrollado en Alemania, que es el país, en Alemania, en ese momento ahí hay que diferenciar Alemania de Prusia, etcétera, pero no importa. En la región germana, vamos a decirlo así, que es la región que más atrasada estaba en términos económicos y productivos en Europa, y estaba todavía dominada por un modo de producción feudal, por una clase dominante feudal, ¿no? Entonces, ese idealismo
esa filosofía reducida al estudio del espíritu y del desenvolvimiento del espíritu y de la conciencia sobre el mismo espíritu y sobre la naturaleza, no casualmente se desarrolla, decía, en Alemania, el país más atrasado en términos productivos, económicos, etcétera, dentro de Europa. En cambio, justamente la locomotora del capitalismo, la locomotora donde la burguesía se había desarrollado más plenamente y que estaba empezando a tener dominación sobre el conjunto del mundo, sobre la economía cada vez más globalizada, es Inglaterra, ¿no? Y entonces ahí la filosofía inglesa, es una filosofía empíricamente orientada, es una filosofía que se piensa que fue la cuna no solo del liberalismo moderno y de las doctrinas que han servido de carnadura ideológica a la burguesía, el liberalismo, el utilitarismo, el empirismo, ¿no? Es decir, todas vertientes estas que han dado lugar entonces a una nueva cosmovisión del hombre en consonancia con los requerimientos culturales y con las justificaciones ideológicas de la burguesía, ¿no? Pero antes de esto, incluso es posible decir, ¿no? El propio lenguaje, la filosofía, los conocimientos que tenemos, eh, incluso los técnicos, pero no solo los técnicos, los más especulativos, los que no tienen un asidero empírico, ¿no? Son también productos históricos y sociales, como cualquier otro producto histórico, como cualquier eh, otro desarrollo humano, ¿no? Otro artefacto, cualquier artefacto que produzca el hombre. Entonces, solo es posible llegar a a un determinado saber eh, a partir de determinadas condiciones concretas, pero que no solo condiciones espirituales, también condiciones materiales de vida, ¿no? Es decir, y acá es donde nos adentramos en el materialismo propiamente dicho. Como verán, antes de entrar en las premisas del materialismo y como método de análisis de la sociedad y de la historia, lo que tenemos es, bueno, ya hice referencia al nivel de desarrollo de las fuerzas productivas diferentes en Alemania y en Inglaterra, que dieron lugar a una filosofía especulativa, idealista por un lado, y a otra empirista, pragmática, utilitarista por otro. Lo que tenemos entonces es esta transición, ¿no? Fíjense ustedes. Crítica del idealismo como punto de partida de la construcción del materialismo histórico, del materialismo sociológico, ¿sí? Tenemos por un lado que ese materialismo histórico se bifurca en lo que es por un lado la crítica a la conciencia y la crítica del espíritu o del el espíritu como mera especulación, ¿sí? O la cultura como conjunto de representaciones y símbolos autoconstruidos supuestamente, y por otro lado tenemos el estudio positivo del ser social, ¿no? Y de acá vamos a lo que Marx llamará, fíjense, siguiendo estos dos andariveles, eh, la base material, por un lado, que es lo que hay que conocer para comprender el ser social, y por otro lado, la superestructura que ellos la sintetizan como superestructura jurídico-política, ¿no? Pero que en verdad es una superestructura que contiene todos los elementos de todas las esferas de la sociedad que no son las propiamente asociadas o las directamente asociadas a la economía, ¿no? La producción, la distribución, el comercio. ¿Por qué? Porque esas esferas forman parte de la base real de la sociedad, ¿no? Entonces, en esa superestructura es una superestructura cultural, como la llamo yo, no solo superestructura política, en la superestructura forma parte la religión, o incluye esa superestructura la religión, el arte, la ciencia, ¿no? Eh, y entonces, lo que siempre vamos a tener que tener en cuenta para entender a Marx es que la sociedad supone, si bien estos son dos niveles analíticamente diferenciados, ¿no? El estudio de la base material por un lado y la superestructura por el otro, son dos niveles que en principio están separados, deben al mismo tiempo tener que integrarse porque claramente están articulados y para entender ciertas operaciones y ciertos desenvolvimientos de la base material,
de la economía, en términos sintéticos y simplificadores, tenemos que entender desenvolvimientos, determinadas actividades, determinados devenires, ¿no?, que se dan en la superestructura jurídico-política. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo ahora, ya lo vamos a ver en el próximo audio. Fue necesario que emerja el Estado moderno y la democracia liberal moderna para que se pueda desarrollar más ampliamente, más fehacientemente la economía capitalista. ¿Por qué? Porque el Estado moderno, en tanto monopolio de la fuerza, en tanto monopolio de una centralización de la administración, hizo posible, desarrolló, por ejemplo, caminos, organizó el territorio que antes era caótico, era vandálico, el territorio que existía entre un feudo y otro, ¿no? Lo organizó, lo controló, lo despojó de toda violencia latente, y eso hizo posible la circulación más rápida del capital, de las fuerzas productivas, de las mercancías, ¿sí? Y eso incentivó también las inversiones y el proceso de acumulación del capital. Ya volveremos sobre esto en la próxima reunión, pero me parece importante marcar acá, ¿no?, cómo el Estado, las leyes defendiendo la propiedad privada, etcétera, hicieron posible y fueron fundamentales para el desarrollo, la acumulación del capital y la institucionalización de las relaciones capitalistas de producción y apropiación de la riqueza. Bueno, a ver, pasemos ahora a las premisas del materialismo, entendido como un método de análisis crítico y a su vez positivo y científico, por lo tanto, de la sociedad. ¿Qué es lo que dice Marx y Engels? Nosotros no partimos de la conciencia, del espíritu, categorías abstractas, sino que partimos del hombre de carne y hueso, ¿sí? Y si nosotros partimos vamos a decirlo así, del cuello para abajo y no del cuello para arriba, para entender al hombre y para entender la sociedad, lo que tenemos que entender es que, ante todo, el hombre necesita, como cualquier animal, satisfacer sus necesidades más elementales, ¿no? Organizar su propia existencia, dirían ellos, ¿no? Esto es ni más ni menos que producir el propio ser, ¿no? O permitir la reproducción, la vida del propio ser, ¿no? Como lo tiene que producir cualquier ser vivo, ¿sí? Invertebrado, vertebrado, mamífero o no mamífero, etc., ¿sí? Todo animal, incluido el hombre, tiene que satisfacer ante todo sus necesidades más elementales, ¿no? Esta satisfacción se da dentro de determinadas condiciones que son geográficas, hidrográficas, climáticas, etc., ¿no? Y uno puede decir, bueno, entonces, desde una perspectiva materialista, nosotros vamos a poder encontrar hombres y por lo tanto vida humana, y no solo humana, donde existe agua, ¿no? Donde haya agua, ¿no? Si no, no es posible la vida humana. ¿Por qué? Porque no podemos vivir el organismo humano, ¿no?, como realidad orgánica. El hombre no puede existir si no consume agua al menos cada 24 o 30 o 40 horas, dependiendo de una serie de factores, ¿no? Entonces, fíjense qué importante, ¿no? Lo fundamental para entender el hombre no es la capacidad que tiene de reflexión, de meditación, su potencial especulativo, la capacidad de preguntarse sobre la vida, sobre el sentido de la existencia y demás, preguntas de tipo filosóficas, sino lo fundamental en el hombre es, como en cualquier otra especie viva, producir sus propias condiciones de vida, ¿sí? O, en principio, satisfacer sus necesidades vitales más elementales, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, en un primer momento el hombre, en tanto animal, tiene que valerse, ¿no?, de los recursos, vamos a decirlo así, que le permiten satisfacer sus necesidades más elementales, ¿no?, de frutas, raíces, animales vivos o muertos, animales los que pueda llegar a cazar,
y obviamente también de agua, ¿no? Sin eso, el hombre no puede mantenerse con vida más allá de una determinada cantidad de tiempo, ¿no? Solo en tanto logra satisfacer estas necesidades primarias, orgánicas, el hombre puede empezar a satisfacer sus necesidades. No recuerden nuevamente esto, lo fundamental es el ser. Luego viene la conciencia y todo lo que supone la conciencia, todo lo que implica la conciencia, ¿no? O lo que sería en este caso también necesidades de segundo orden, ¿no? Yo aquí marqué algunas, las necesidades de tipo políticos organizativas, es decir, formar una familia, formar una determinada organización política, por ejemplo, de veneración y de reconocimiento a un patriarca que es el que organiza y el que define las relaciones dentro de una comunidad, lo que es como sea, etcétera. Las relaciones puede definir necesidades de tipo filosóficas especulativas que naturalmente existen en el hombre, ¿no? Es decir, ¿qué es la vida? ¿Qué pasa con la muerte? Eh, ¿Qué es lo que sucede en los astros? Si existe vida más allá de la vida en el mundo, o en la Tierra, si la Tierra es plana o no, si existen o no otras comunidades, en caso no, estamos hablando de pueblos primitivos, ¿no? Etcétera. Bueno, y obviamente las necesidades llamadas sexuales reproductivas y de formación de familias, ¿no? Lo mismo que las lúdicas recreativas o artísticas y demás, ¿no? Es decir, todas formas que hacen a la producción de la conciencia en el modelo materialista de análisis de la sociedad, ¿no? Ahora, fíjense ustedes esto, ¿no? Es decir, la historia del hombre y la propia producción del hombre en tanto hombre no, no se inicia con las primeras certezas sensibles, las primeras ideas, el cultivo del espíritu, ¿no? El comienzo, ¿cuándo empieza la historia humana? ¿Cuándo el hombre se produce como hombre y se emancipa de la naturaleza, de lo natural inmediato, podríamos decir? ¿Cuándo deja de ser un animal entonces? Cuando produce sus propios medios de vida, sus propios medios de producción, ¿no? Esto es fundamental en Marx y Engels, ¿no? Fíjense cuándo empieza con la historia, cuando transforma una piedra en una punta de una lanza, ¿sí? Cuando hace de ramas y de dianas de los árboles, las transforma en una red, cuando cava un pozo para tender una trampa, ¿no? Todos esos el hombre está interviniendo en la naturaleza para producir medios de vida, ¿no? Medios de lo que él llama, lo que Marx y Engels llaman medios de producción, ¿no? Entonces, al producir esos medios, el hombre produce su propia naturaleza. Y entonces, produce su propia naturaleza y establece una relación, ahora tiene una relación ya mediada con la naturaleza. Es decir, la relación del hombre con la naturaleza pasa a estar mediada por las propias herramientas que él produce para intervenir en ella, ¿sí? Entonces, importante en este punto también es, luego de reconocemos que identificamos el concepto de medio de producción, tenemos que ir al de relación de producción. El hombre, esos medios de producción y los objetos de producción, ¿sí? Los productos que él crea o a los que él llega, alcanza, no los hace, no llega a esos productos, no fabrica los medios de manera aislada, ¿no? Sino que lo hace junto a otros hombres, ¿no? Es decir, el hombre es un ser que vive junto a otros hombres, es un ser social, ¿no? Como decía Durkheim, la sociedad nos precede, ¿no? Esto también está en Marx, cuando dice, de ninguna manera vivimos de manera aislada, cargamos con una historia y cargamos también con relaciones sociales en las cuales nos vemos insertos, querramos o no querramos, ¿verdad? Entonces, esto lo dice, él utiliza un término que llama, para criticar la ideología burguesa, la ideología del hombre libre, del hombre autónomo, del hombre aislado, mejor dicho, el hombre libre en tanto aislado, ahí hay un juego, como las Robinsoniadas, ¿no? Ese momento en el cual Robinson Crusoe se escapa de los piratas, llega a una isla y empieza a fabricar sus propios medios de vida, empieza a cultivar la tierra, hace una canoa, bueno, desarrolla una pequeña civilización en solitario. Después se vuelve a juntar con
conoce otras personas dentro de la isla, etcétera, pero ese mito de la burguesía, ¿no? Marx lo quiere desmontar críticamente con sintetizando esta palabra, ¿no? O sintetizando ese ideal, o mejor dicho, esa imagen en esta palabra llamada robinsoniada, ¿no? No, los hombres nunca han producido sus propios medios de vida y nunca han generado riquezas de manera aislada, sino que siempre lo han hecho junto a otros hombres, ¿no? Los hombres heredan una sociedad y los hombres también producen e intervienen sobre esa sociedad, sobre la sociedad, ¿verdad? Ahora, entonces, una vez que identificamos la existencia de medios de producción, identificamos también la existencia de relaciones de producción, el esquema de sujeto-objeto, sujeto-frutas y otros alimentos y naturaleza, más generalmente hablando, que teníamos al principio, ¿sí? Como si el hombre fuese cualquier otro animal, ahora se nos ha ampliado a, fíjense ustedes como marqué acá, por un lado tenemos ya relaciones sociales, ¿sí? Después tenemos, obviamente, fabricación, empleo de los medios de producción, ¿no? Y ahí empieza a existir una división del trabajo, porque ya, ¿no? Distinguimos, diferenciamos según diferentes parámetros quiénes cazan, quiénes son los que deben servir a la guerra, quiénes son los que deben ocuparse de la unidad doméstica, según diferentes criterios, ¿sí? Quienes deben dominar y quienes tienen que, mejor dicho, llevar adelante un mandato, un orden político, ¿sí? Una organización definida estratificadamente, bajo determinados criterios, ¿no? Por ejemplo, los ancianos son los que dictan las normas y los que interpretan las costumbres, ¿verdad? Las mujeres son las que gobiernan y dominan la economía doméstica, y los hombres, particularmente los jóvenes, son los cazadores, recolectores y los cuadros militares, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, tenemos relaciones sociales no solo de producción, sino, como verán, también políticas, también religiosas o culturales, en tanto que tenemos ciertos individuos que dictan e interpretan las costumbres, la religión, los dogmas, etcétera, etcétera, ¿no? Pensando en una sociedad primitiva, una civilización primitiva y simple, ¿no? Para entender mejor el materialismo de Marx y Engels. Y después lo que tenemos es el producto, ya como un producto social, ¿no? El producto de esas casas, de esas recolecciones. Y por último, lo que se nos abre una vez que se empiezan a fabricar medios de producción, ¿sí? Y el hombre empieza a tener mayor capacidad de injerencia y de dominación sobre la naturaleza, es que empieza a generarse cierto excedente, ¿no? Entonces, a medida que, por ejemplo, si creamos redes para cazar, para pescar, mejor dicho, y esas redes nos permiten pescar en mayor cantidad, entonces lo que vamos a tener es no solamente una producción que nos sirven para satisfacer las necesidades más elementales, sino que además es posible ahora distribuir un excedente que va más allá de lo necesario inmediato en los hombres, y en ese sentido empieza el problema del excedente, ¿no? De la distribución del excedente, del excedente de la producción. Ahora, y acá es importante el siguiente punto en el materialismo histórico y social de Marx y Engels, ¿no? Esas relaciones sociales son relaciones entre clases, ¿sí? Fundamentalmente en los modos de producción más importantes que ha conocido la historia, ¿no? Que van desde el modo de producción esclavista y de la tribu, hasta el modo de producción capitalista, e incluso el modo de producción socialista, como vaticinaban Marx y Engels. No siempre van a tener clases sociales. ¿Esto qué significa? Que existen
la historia del hombre, hasta el comunismo, salvo en el comunismo primitivo, primario, ¿no? Y en el comunismo futuro, como el estadio último de la civilización humana, salvo en los dos extremos, lo que siempre han habido son relaciones sociales, y lo que tenemos son relaciones sociales definidas por lógicas dominantes, por clases que son dominantes y clases que son dominadas, y clases entonces que explotan y clases que son explotadas, ¿no? Incluso llega a decir Marx, la lucha de clases es el motor de la historia, ¿no? Es decir, y que además son clases antagónicas, ¿no? Como el amo y esclavo de Hegel. Lo único que, bueno, Hegel no llamó al amo y al esclavo clase social, que es lo que tendría que haber hecho, y entenderlo bajo condiciones históricas precisas, etcétera, ¿no? Entonces, esas relaciones sociales son entonces relaciones de clase, ¿sí? Son relaciones atravesadas por una lógica de la dominación y la subordinación y la explotación del hombre sobre el hombre, ¿no? Entonces, lo que tenemos a lo largo de la historia es la explotación humana. Lo que va cambiando según los modos de producción son las formas de esa explotación y la forma en que se da esta apropiación de los excedentes de ciertas clases en detrimento de otras, ¿no? Por ciertas clases en detrimento de otras. Pero es una constante a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? La lucha entre clases para entender esas relaciones de producción y para entender entonces todo el proceso productivo, de producción, de distribución y de comercio, ¿verdad? Ahora, el concepto de medio de producción es un eslabón dentro de lo que Marx y Engels llaman fuerzas productivas, ¿no? Las fuerzas productivas incluyen más que los medios de producción. Los medios de producción son en todo caso ciertos elementos objetivados, externos, concretos, materializados de las fuerzas productivas. Como verán, yo aquí hice un cuadro en el cual tenemos, por ejemplo, ¿no? Las fuerzas productivas divididas en dos momentos, como un trabajo acumulado, Marx y Engels también dirán trabajo muerto, ¿sí? Y después el trabajo vivo, el trabajo que involucra músculos, energía, disposiciones, voluntad humana en movimiento, ¿verdad? En ese trabajo, el trabajo acumulado es de tipo espiritual, son conocimientos, técnicas, destrezas, ¿no? El hombre, a diferencia del animal, esto Marx coincide con Durkheim, es capaz de acumular conocimientos, ¿sí? Y superarse generacionalmente, ¿no? Esto hace a la idea misma de progreso que estaba presente en los dos sociólogos, ¿sí? Y de una posible salida humana y un beneficio humano en el mediano y largo plazo a través de esta noción del progreso, siempre y cuando se vincule al concepto de racionalidad o de razón particularmente de tipo ética y moral, pero bueno, ese es otro punto. Entonces, por un lado lo que tenemos es el trabajo acumulado, el trabajo espiritual, conocimientos, técnicas, como dije antes, el trabajo acumulado material u objetivado, ¿sí? Que son las herramientas, son los establecimientos, por ejemplo, que sirven de infraestructura para el acopio, que es tan necesario para la producción una vez que se genera acumulación, etcétera. ¿Sí? Y por otro lado tenemos el trabajo vivo, ¿no? Por eso la importancia del concepto de fuerza, ¿no? Como algo vivo que transforma, cuyo espíritu es transformar, ¿no? Actuar sobre, ¿no? Entonces acá lo que tenemos es lo que Marx y Engels llaman fuerza de trabajo, ¿no? Y fuerza de trabajo que además se desarrollan no de manera aislada, como dije, sino bajo relaciones de producción concretas, relaciones de cooperación, ¿sí? En que, como dije antes, son sinérgicas y están en movimiento, ¿no? Entonces, se genera ese trabajo vivo, fíjense ustedes, opera sobre la naturaleza, en términos de insumos y de medios que sirven para generar una determinada mercancía, ¿no? O un medio de producción, no importa, ¿no? Si es la naturaleza como para generar un bien intermedio o un bien final, por decirlo así, ¿sí? Y ese trabajo vivo también actúa sobre
el trabajo acumulado, ¿no? Es decir, uno podría decir, una herramienta por sí misma no produce nada. Una herramienta pasa a ser un capital, en tanto existe un trabajo que interviene, un trabajo vivo, ¿sí? Músculos, sangre, fuerza, que interviene sobre ella, ¿no? Una mano que hace estallar un martillo sobre un yunque para transformar, para generar, por ejemplo, acero o generar hierro, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, esta es la importancia del concepto fuerza productiva, ¿no? Cómo se ponen en juego, cómo es necesario para entender el concepto de fuerza productiva. Por un lado, la idea de acumulación y perfeccionamiento, ¿sí? Que es lo que hace posible esa acumulación y ese perfeccionamiento, lo que hace posible que el hombre vaya, como dirían Marx y Engels, no solo comprendiendo, sino además dominando cada vez más la naturaleza, ¿no? Conociendo las leyes que la rigen, etcétera, etcétera, ¿sí? Y por otro lado, cómo ese el actuar de esa fuerza de trabajo está orientada sobre, como dije antes, un trabajo previo que nosotros aprendemos, que es cada vez más complejo, más sofisticado, ya lo sabemos, ¿sí? Y por otro lado, herramientas también, ¿sí? Y por otro lado, sobre la naturaleza, ¿no? Fíjense ustedes que no es lo mismo en lo que nosotros podemos producir viviendo en esta sociedad del final del siglo XX con estas herramientas, como ser la computadora, valiéndonos de la red de redes, valiéndonos de incluso sofisticadas herramientas analógicas como ser un destornillador hecho de hierro, un martillo, un taladro, ¿no? Que si estuviéramos en una isla y tuviéramos que empezar de cero a fabricar nuestras propias medios de subsistencia, ¿no? Es decir, es mucho más justamente como nosotros ya recibimos un montón de conocimiento, recibimos un montón de herramientas generadas por generaciones anteriores, pero que se va acumulando cada vez más, ¿no? Nosotros podemos producir también cada vez más riqueza, ¿no? Y acá va a estar entre paréntesis la paradoja del capitalismo. Desarrolló las fuerzas productivas como ninguna otra sociedad, como ningún otro modo de producción ha podido desarrollarlas. Gracias a ese desarrollo de las fuerzas productivas produce cada vez más riquezas, pero al mismo tiempo, producto de esas desigualdades entre las clases sociales, los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Yo aquí marqué tres inventos o tres momentos tan decisivos en la historia de las civilizaciones y el desarrollo de las fuerzas productivas, como ser, por un lado, el cultivo, ¿no? El conocimiento del cultivo y la acción sobre la naturaleza con las herramientas que supone además el cultivo, que es lo que permitió ni más ni menos que las sociedades dejen de ser necesariamente, por razones de escasez, nómades, ¿sí? Para poder ir obteniendo ir recolectando distintos, o cazando en distintas regiones según los climas y demás, para poder asentarse y pasar a ser sedentarias, ¿no? Y poder planificar, etcétera, según los ritmos y según las estaciones de la naturaleza. Y hay otros conocimientos que son los de las estaciones, y un conocimiento de cuándo sembrar, de cuándo cultivar, cómo cultivar, etcétera, ¿sí? Y cómo cosechar también, perdón. Por otro lado, tenemos otro momento, otro estadio importante en el desarrollo de las fuerzas productivas de las sociedades, que es, por ejemplo, la construcción de la balsa o de la rueda, que permitió generar mayor movilidad en los hombres, mayor contacto entre civilizaciones, aumentar el comercio, disminuir los tiempos necesarios para desarrollar el comercio. En el caso de la balsa, le permitió a civilizaciones conocer nuevos espacios, nuevas geografías, empezar a actuar sobre esas geografías, eh, acumular mayores frutos, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otro lado tenemos ya un momento decisivo que ha diferenciado, por ejemplo, a Europa de la América de los pueblos originarios de nuestra tierra,
que es la invención o el descubrimiento como del hierro y del acero, ¿sí? No solo el hierro y el acero fueron fundamentales para mejorar, perfeccionar los medios de producción e incluso los bienes finales, ¿sí? de producción, y ha dado lugar al industrialismo, etcétera, sino que también dio lugar, estas invenciones dieron lugar fueron decisivas a la hora de la conquista de pueblos sobre otros, y en ese sentido, por ejemplo, fueron decisivos en la formación de la civilización esclavista o la esclavización de los pueblos, ¿no? Incluido, por ejemplo, un régimen no tanto de servidumbre, sino de esclavitud, como el que se conoció en América en una primera etapa, ni bien los españoles llegaron a estas tierras, ¿no? Bueno, eso es todo. Antes de terminar esta primera reunión de Marx, ¿no? Quería terminar la misma con la imagen que tenemos resumida, pero en función de todo lo dicho hasta acá, de sociedad de estos pensadores, Marx y de Engels, ¿no? Fíjense ustedes cómo tenemos por un lado la base material, la superestructura jurídico-política. Tenemos que en la superestructura hay instituciones, relaciones sociales que son políticas, religiosas, tenemos el conjunto de creencias, la moral, las costumbres que hacen al soporte cultural de una sociedad, por decirlo así, ¿no? Y esas tradiciones, esa moral, esas costumbres, sirven como fundamentos ideológicos para legitimar, ¿sí? Para naturalizar la base material, que es la base económico-productiva de la sociedad, y lo que son en definitiva las relaciones sociales, las relaciones entre clases antagónicas, ¿no? Las relaciones de producción, distribución, comercio y también de explotación, ¿sí? Y además de acá tener las fuerzas productivas los usos y la dominación y la relación con la naturaleza, entonces lo que tenemos es que la política, la religión, la moral, las cosmovisiones, etcétera, la conciencia en general, lo que hace esas actividades son generar en las clases dominadas esquemas interpretativos que sirven para legitimar, ¿no? un modo de sociedad basado en la explotación, basado en la dominación de hombre sobre el hombre, ¿no? Es decir, la religión, por ejemplo, lo que hace en el esquema de Marx y de Engels, ¿no? La religión como el opio de los pueblos, como una droga, como generadora de ilusiones, ¿sí? Lo que permite es naturalizar relaciones sociales que son históricas, y solapar y ocultar el fundamento, vamos a decirlo así, no esclavizador, pero sí explotador de unas clases sobre otras, ¿no? Entonces, en el extremo de esta dominación cultural, ¿no? En el extremo utilitario y funcional de la superestructura jurídico-política, ¿no? Lo importante es que es tanto más eficiente cuanto esas clases dominadas logran considerar como propio el modo de producción, las ideas y las reglas de producción, comercialización, apropiación del excedente, ¿no? En las sociedades en las cuales se encuentran, ¿no? Cuando, en definitiva, no solo naturalizan, sino que además vía naturalización legitiman un modo de producción, ¿no? Dicen porque este modo de producción, llámese capitalista, feudalista, esclavista, es el único posible o es el mejor de los posibles, y entonces básicamente quiero ser el empleado del mes o el esclavo del mes, y en todo caso, como diría algún chiste, de la esclavitud se sale trabajando, ¿no? Bueno, no, ya sabemos que no se sale trabajando de la esclavitud, en Marx y Engels sabemos que de la esclavitud, del feudalismo o del capitalismo solo es posible salir primero tomando conciencia de la condición básicamente inhumana y explotadora del modo de producción, es decir, rompiendo con esas formas de conciencia que velan lo que sucede en el teatro de la producción, y en segundo lugar,
generando una organización, una solidaridad y una organización dentro de la clase dominada para terminar con el yugo, con la esclavización y con la violencia y la opresión de las clases dominantes. Entonces, eso es todo por hoy. Discúlpenme si por momentos me trabé o tuve alguna laguna, pero bueno, explicar Marx y Engels en poco tiempo es todo un desafío, es estresante, pero iremos retomando esta definición dual de la sociedad como conciencia y como ser, como base material y superestructura jurídico-política o cultural e ideológica, en el encuentro siguiente, en el cual ya usaremos la transición del feudalismo al capitalismo como un laboratorio de entendimiento de la historia y de la sociedad desde una perspectiva materialista. Eso es todo por hoy. Buenas tardes, buenas noches, en mi caso, porque ya es viernes por la noche prácticamente, así que será hasta la próxima.